¿Puede la inteligencia artificial escribir mejor que yo? En fin, esta pregunta, para que resulte un poco interesante, requiere de que os haga una pequeña introducción, si es que todavía no me conocéis, de quién soy yo y de quién va a ser mi contrincante. Yo soy Alberto Fausto, escritor, llevo toda la vida escribiendo desde que tengo uso de razón, publicando novelas desde los 20-21 años y ahora tengo 36, con lo cual, bueno, pues llevo unos 15 años publicando y bueno, me gusta pensar que escribo de forma bastante decente. La IA, mi contrincante, ChatGPT, todos conocéis a esta inteligencia artificial que está revolucionando el mundo, que, bueno, parece que ha llegado para cambiarlo todo y que está amenazando diferentes profesiones. Ya sabéis la polémica que hay, sobre todo con la generación de contenido artístico y cómo los ilustradores están, bueno, en pie de guerra, ¿no? Por todo lo que está sucediendo con la IA, por cómo parece ser que aprende de recursos ajenos sin pagar por ello. Y bueno, es un tema del que hemos hablado en bastantes ocasiones en el canal y que hoy vamos a comprobar in extremis con una prueba real de escritura. Lo más importante, vosotros vais a ser los jueces. Los resultados de estos microrelatos que vamos a enfrentar hoy, el mío y el de ChatGPT, van a estar en los comentarios del vídeo y van a ser vuestros votos los que determinen el ganador. Además, si lo hacemos de forma correcta, vais a votar de forma ciega, sin saber qué relato escribí yo y qué relato escribió la IA. Primero vamos a introducir unas pequeñas reglas, vamos a delimitar, digamos, el prompt o lo que le damos a ChatGPT para que genere este relato, y yo me voy a acoger a las mismas reglas. El relato debe tener una extensión aproximada de 150 palabras. Esto lo hacemos para que se pueda distribuir fácilmente en introducción, nudo y desenlace, y también para que, bueno, no sea muy tedioso el realizar la comparativa y vosotros podéis votar a los relatos gastando un mínimo tiempo para leerlos en los comentarios. El punto número 2, y para hacer esto más interesante todavía, es que el relato se va a basar en 3 imágenes aleatorias, entre comillas, que yo extraigo del juego Dixit. Esto es una actividad que he realizado a veces cuando he impartido cursos de literatura, de escritura creativa, en el cual yo extraigo 3 cartas al azar de este juego Dixit. Son imágenes que evocan la imaginación, que pueden ayudarnos a generar historias y que además nos pueden suponer un reto, ya que debemos basarnos en ellas para crear este relato. Le voy a proporcionar las imágenes a ChatGPT y yo voy a utilizar esas mismas imágenes, ver qué me evocan, qué provocan en mí y escribir este relato. Y ya estamos aquí ante el temido ChatGPT para que veáis que no hay trampa ni cartón. Y estas son las imágenes y el prompt que yo le he proporcionado, ¿de acuerdo? La primera imagen es la del reloj, la segunda la de, bueno, este señor o señora que se deshilacha y que está compuesto por unas hojas otoñales, y la tercera es la de esta chica en la nieve con una rosa que parece emerger de este inhóspito paraje, ¿no? Y le he dicho así: teniendo en cuenta estas 3 imágenes numeradas 1, 2 y 3, escribe un relato utilizándolas como referencia. Introducción, nudo y reflexión o desenlace. En este caso, bueno, le he dicho reflexión y yo voy a tratar de hacer lo mismo, ¿no? De que el final del relato sea reflexivo, tenga una pequeña metáfora. Lo he hecho de este modo, me ha parecido interesante. El relato es de temática libre y debe ser corto, de unas 150 palabras, debe de tener un tono onírico / fantástico. Y aquí abajo, yo no la he leído porque no quiero que me influencie para nada en lo que voy a escribir, tenemos la historia que ChatGPT ha creado. Ahora vámonos al Pages, donde yo habitualmente escribo, es un programa equivalente a Word en Mac, y voy a escribir mi propia historia con estas 3 imágenes en mente. Los textos están terminados.
Yo he terminado el mío, ChatGPT, bueno, ha tardado unos escasos segundos en generar el suyo. Y yo os diría que pausaseis el vídeo por un segundo aquí, os toméis un minutito para leer los textos y le deis un like únicamente al que para vosotros esté mejor, al que más os guste. Y así, bueno, al final del vídeo veremos si gano yo o si gana la IA. Va a ser algo que podamos comprobar con el paso del tiempo y con los votos que se van a generar en los comentarios del vídeo. Yo, por mi parte, voy a leeros cada uno de los textos para, bueno, que entréis en situación y que podáis decidir por vosotros mismos cuál os gusta más. Texto número 1, titulado El peso del tiempo. El tiempo se escurría entre sus dedos como un transparente manto de estrellas. Llegados a este lugar y momento exacto de su vida, podríamos decir que cada una de sus vivencias era como una mota en el tejido abstracto de tiempos pasados. Cada fugaz estrella había contribuido en convertirlo en la persona que hoy era. No sobraba nada, no faltaba nada. La vejez, pensó, llegaba a su vida como hojas de otoño que se desprenden con el suave ulular del viento. Se sentía como un ermitaño que lleva toda una vida vagando, sin rumbo fijo, sin un destino más allá que el que delimitaban sus propios pasos. Comprendía ahora, no obstante, que el tiempo pone cada cosa en su lugar y que las montañas que ahora veía en su horizonte mañana serían el suelo que pisaba. Y así, en el último aliento de su vida, envuelto en la soledad de una habitación vacía, fantaseó y se recreó en la idea de que alguien, en algún lugar, echaría en falta su compañía cuando él ya no estuviera, que su vida sería, de algún modo, como la rosa que crece en un paraje extremo, bella por su propia fragilidad, frágil por su propia belleza. Y así, envuelto en esta mezcolanza de pasado, presente y futuro, exhaló un último suspiro. Vamos ahora con el segundo texto. Y el segundo texto se titula El reloj de las estrellas. Y dice así: Cuando abrió el antiguo reloj de su abuelo, descubrió que no tenía agujas. En su lugar, un firmamento infinito titilaba en su interior. Aquello no era un simple objeto, sino un portal al tiempo mismo. Movido por la curiosidad, cruzó el umbral y se encontró en un mundo de sombras ondulantes y colinas eternas. Allí, una figura envuelta en hojas doradas caminaba lentamente, dejando un rastro de lunas menguantes a su paso. «Buscas respuestas», dijo con voz de viento, «pero el tiempo no se mide con números, sino con momentos». El viajero avanzó hasta un páramo de hielo donde el aire susurraba historias olvidadas. Frente a él, una mujer de cabellos oscuros contemplaba la lejanía, junto a una solitaria rosa roja. Comprendió entonces que el tiempo no era algo que pudiera atraparse en un reloj. Era un susurro, un recuerdo, una flor que desafiaba la nieve. Y cerró el reloj sabiendo que el tiempo le pertenecía. Bueno, llegados a este punto, creo que os puedo desvelar qué relato pertenece a GPT, qué relato me pertenece a mí. Y en este caso, El peso del tiempo, el primero de los relatos que os he leído, es el mío. Y El reloj de las estrellas es el relato de GPT. Quiero que me digáis qué os ha parecido. A mí, honestamente, me gusta más mi relato, pero bueno, vais a ser vosotros los que juzguéis, ¿no? Pero sí que hay algo que me ha parecido ligeramente preocupante en el caso de GPT, y es que ha sabido darle el tono que yo le pedía, ha sabido interpretar las imágenes, es decir, comprende exactamente qué hay en cada una de las imágenes, y además se ha ceñido mejor a las instrucciones que yo mismo. Porque si tomamos el texto de GPT, y los voy a poner en la misma página para que veáis a qué me refiero, lo interesante aquí es que, si os acordáis, yo he pedido, y una de las características que definía este trabajo es que tuviese 150 palabras aproximadamente. Si yo mido las palabras de mi relato, veis aquí digamos, el borde inferior de la página, que a mí me ha tomado 217 palabras expresar lo que quería,
Y sin embargo, si medimos las palabras de GPT, vemos que son 156 palabras. Mientras ChatGPT se ha ido por 6 palabras del objetivo marcado, yo me he ido por 67 palabras, lo cual, bueno, me hace menos preciso que ChatGPT, lo cual también tiene sentido porque yo no soy un robot y GPT sí lo es. Otra cosa interesante es que ChatGPT ha sido capaz de, bueno, como os decía, darle este tono quizá onírico, pero a mí lo que me resulta curioso es que, bueno, evidentemente, por lo menos en el punto en el que ahora se encuentra, GPT, a pesar de darle un tono fantasioso, onírico al relato como yo le había pedido, se ciñe demasiado quizá a la imagen y lo que evoca. Es decir, peca de describir la imagen como tal y evidentemente no posee una imaginación como la que yo tengo para irme un poco por las ramas y con mi forma de ser o con lo que hay en mi cabeza generar escenarios un poco diferentes o alejados, diría, de lo que la propia imagen sugiere. Es por eso que, por ejemplo, yo en la tercera imagen me he ido a una situación en la que, bueno, el protagonista estaba en su lecho de muerte y esto era algo que le estaba siendo evocado. Y ChatGPT es mucho más literal, ¿no? Nos describe que el viajero avanzó hasta un páramo de hielo, es decir, era el mismo viajero el que ha pasado por estas 3 escenitas que yo le he planteado. A pesar de todo esto, realmente ha hecho un trabajo, a mí me parece alucinante, porque es verdad que es mucho más literal que yo, pero también es verdad que es capaz de, bueno, generar este tono reflexivo que yo le pedía, esta metáfora sobre el tiempo, que al final yo le he dicho que el tercer acto fuese reflexión y no desenlace, y lo ha hecho. Incluso, si os fijáis, yo he separado esta última frase, esto es algo que hacemos los escritores a veces para darle contundencia a una frase concreta, y GPT ha hecho lo mismo, sin que yo le dijese nada. Ha separado esta frase y la ha puesto, digamos, desligada al párrafo para darle esa potencia literaria. Es decir, como tiene tantos textos como referencia, es capaz de beber de toda esta información, de este big data que se dice. Imaginaos la cantidad ingente de novelas de las que puede disponer el modelo GPT para realizar esto. Y en fin, emula bastante lo que un escritor real realiza. Si eres de los que cree que todavía los escritores de carne y hueso tenemos mucho que dar, puedes encontrar todas mis novelas en albertofausto.com y, como siempre os digo, sed creativos.